Casi cualquier proyecto de Ruby que te encuentres en su estado salvaje va a tener dos archivos en la raíz del proyecto. Uno se va a llamar Genfile y otro se va a llamar genfile.loc. Mi objetivo en esta lección es explicarte qué diferencia hay entre uno y otro archivo, para qué sirve cada uno y cuál tienes que utilizar cuando quieras agregar una dependencia. El archivo Genfile, como su propio nombre indica, es el archivo de las gemas. Una gema en el contexto de Ruby va a ser una dependencia. Es simplemente el nombre que decidieron darle a esas bibliotecas que te puedes descargar de sitios como rubygems.org y que te permiten agregar a tu proyecto código que ya está hecho. Alguien se ha ocupado de programar una funcionalidad, la ha publicado en este repositorio donde se pueden guardar paquetes y tú todo lo que tienes que hacer es agregar esa dependencia a tu proyecto para descargar y poder utilizar las funciones y las clases que te proporcionen dentro de esa dependencia. Es decir, que a lo mejor en un proyecto grande, en vez de trabajar desde cero y crear todo el código fuente de mi programa, me compensa buscar si alguien ya ha hecho lo que yo estoy intentando hacer y simplemente utilizar sus funciones. Pongamos, por ejemplo, que quiero hacer un buscador dentro de una aplicación en Ruby on Rails. Podría programar de cero el buscador o podría utilizar RubyGems para buscar alguna dependencia que permita hacer buscadores cómodamente en Ruby on Rails y que ya esté fabricada, como por ejemplo Ransack, que es un buscador orientado a objetos para Active Record, que es la biblioteca que utiliza por debajo Ruby on Rails para gestionar sus bases de datos. Una vez que tenemos una dependencia, la podemos agregar metiéndola en el Genfile. La forma de hacer esto es muy simple. En una línea aparte lo que tenemos que hacer es meter una llamada a la función gem y como esto es Ruby no hace falta poner paréntesis, así que ponemos directamente el parámetro que va a ser la cadena de caracteres con el nombre de la dependencia. Cuando digo cadena de caracteres, parámetro y función gem, es literalmente eso. El Genfile en realidad es un archivo de código Ruby, lo que pasa es que a lo mejor como no termina en .rb no lo parece. Sin embargo, es un archivo con funciones que se van a llamar. Es un archivo que va a llamar a la función gem varias veces, que es una función que se define en Bundle, que es el programa que utilizamos para gestionar las dependencias, y que cada vez que se llama gem con un parámetro lo que hace es pedir que se agregue esa dependencia. Realmente eso es más una curiosidad porque al final del día nos da bastante igual, pero es curioso cómo Ruby es tan flexible que permite hasta hacer cosas con Ruby que tienen que ver con el propio Ruby. Entonces, esta sería la forma más simple de agregar una dependencia. Nosotros la hacemos en el Genfile, la agregamos y ya está. Ahora lo que tengo que hacer es utilizar bundle install para que se descargue, en este caso, todas las dependencias relacionadas con Ransack y eventualmente se baje Ransack, ¿vale? Y con eso ya la tengo lista para utilizar en mi proyecto. Entonces, Genfile en resumen sirve para agregar dependencias y para poder listar todos aquellos paquetes de los cuales nuestro programa depende si queremos que se pueda compilar y ejecutar correctamente. Si no instalamos Ransack, es bastante probable que cuando lancemos la aplicación web que he desarrollado, pues cualquier llamada a ransack.lo que sea falle porque no está Ransack en mi ordenador todavía o en mi sistema de dependencias. Pero me estoy olvidando del genfile.loc. Este archivo lo que contiene es un grafo con las versiones exactas de lo que se está instalando dentro de nuestro programa. Por una razón muy simple. Yo cuando estoy llamando a este código para que se descargue Ransack, no estoy especificando la versión de Ransack que quiero, cosa que por cierto es un error que tendría que especificar. Ransack, al igual que casi cualquier proyecto, va a tener múltiples versiones a medida que la gente que lo fabrica pues corrige problemas o saca nuevas versiones con nuevas funciones o hace modificaciones drásticas. Sin embargo, siempre puede ocurrir que a lo mejor de una versión a otra pues borren funciones viejas que ya no se usan o agreguen funciones que son nuevas y que antes no estaban. Así que es muy importante que concuerde exactamente la versión de la dependencia que estoy usando en mi ordenador con la versión de la dependencia que quiero que se use en otras máquinas, por ejemplo en la de mis compañeros de trabajo o incluso en el servidor donde se va a correr la aplicación. Imagínate que yo desarrollo con Ransack 4.1 y cuando despliego la aplicación en mi servidor resulta que se baja Ransack 3, que a lo mejor no tiene una función que yo estoy utilizando. O peor aún, yo lo subo con la 4.1 y luego mi compañero o mi compañera de trabajo pues se lo baja con otra versión diferente y resulta que le falla porque en esa versión hay un bug. Es decir, es muy importante que cuando agreguemos una dependencia al proyecto, todo el mundo esté de acuerdo en la versión que se está utilizando y no se actualice a la ligera, o por lo menos que si se actualice para todo el mundo a la vez, porque si no va a ser un poco caótico saber qué versión estamos utilizando en qué máquina o en qué servidor. Y es ahí donde entra en función el archivo genfile.loc. Este archivo se parece al archivo Genfile porque lista dependencias, es decir, lista aquellos paquetes de los cuales nuestra aplicación depende para funcionar.
Quizás te estés dando cuenta que aquí hay bastantes más paquetes de los que yo tengo especificados en mi Genfile, donde solo pongo Active Support y Ransack. Y la razón es porque a lo mejor Ransack tiene su propio Genfile donde hay más paquetes de los cuales depende Ransack, y a su vez es posible que esos paquetes tengan en sus Genfiles o en sus Genspecs más dependencias de los cuales dependen. Así que al final se forma un grafo. De hecho, en el caso de rubygems.org podemos ver que Ransack depende de los siguientes paquetes: Active Record, Active Support e i18n. De una forma parecida a como yo dependo de Ransack, es posible que Ransack utilice funciones que solo están en el módulo de Active Support, por lo cual es necesario que se descargue Active Support para que Ransack funcione. Y de una forma parecida es posible que Active Support tenga otras dependencias, por lo tanto se tienen que descargar también. Y es posible que esas dependencias tengan a su vez más dependencias, y es posible que esas dependencias tengan, bueno, ya hemos llegado al límite, aquí ya no hay más dependencias. Así que al final lo que se forma es pues una lista muy larga de paquetes que son necesarios para que un único paquete que nosotros queremos agregar funcione. Y en todos los casos se especifica la versión concreta que se va a utilizar. Es decir, el genfile.log lista ese grafo ya expandido para poder tener la lista de la compra completa y no solamente lo que yo le estoy pidiendo, sino toda la imagen completa. Y también lista todas las versiones específicas que se están utilizando. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues simplemente que si yo a partir de ahora me llevo esto a una máquina diferente y hago bundle install para instalar dependencias, como bundle install va a ver que hay un archivo llamado genfile.log, en realidad va a ignorar mi genfile. Lo que va a hacer es consultar el genfile.log y así va a poder conocer exactamente qué versión es la que se tiene que descargar. Si este archivo no existiese, a lo mejor se bajaría otra versión más reciente si hubiese salido en las últimas horas o en los últimos días. Y a lo mejor pueden ocurrir consecuencias un poco inesperadas, como por ejemplo que cierto código no funcione o que cierto código haya cambiado de una forma un poco más radical. Bundle install, como va a encontrarse que existe el genfile.log, lo que va a hacer es tomarlo para detectar qué versiones concretas son las que tiene que utilizar y va a ignorar las que haya puesto en el genfile hasta que actualice explícitamente mi archivo genfile.log. Cosa que puedo hacer si, por ejemplo, yo especifico una versión de manera explícita, que es lo que por otra parte quizás tendría que hacer, utilizando un segundo parámetro al llamar a gem que dice exactamente qué versión es la que quiero utilizar. Por ejemplo, si ahora pongo 4.1.0, estaré pidiendo que por favor se use la 4.1.0 y no ninguna otra versión como pueda ser la 4.1.1. Fíjate que como ahora he puesto 4.1.0, cuando haga bundle install una segunda vez me actualizará la versión de Ransack para respetar lo que yo he pedido, pero en el genfile.log se actualizará esto y se pedirá explícitamente utilizar la versión 4.1.0. Así cualquier otra persona que después haga un bundle install cuando se baje mi código también recibirá la 4.1.0 y estaremos todos en sincronía. Por lo tanto, otra consecuencia muy importante, ¿debo meter el genfile.log en mi repositorio? Sí deberías, porque si no lo metes, lo que va a ocurrir es que cuando otra persona intente hacer bundle install, como no va a encontrar el genfile.log, va a tener que tirar de las instrucciones que hay aquí, que puede que no sean precisas porque, vale, a lo mejor yo especifico las versiones de todas mis dependencias, pero no hay ninguna garantía de que esas dependencias especifiquen sus dependencias correctamente. Entonces, al final o congelamos las versiones de todo, o puede que mi código falle porque un código del que depende el código, del que depende el código, del que depende mi código, falle.